Esto tendremos en Breviario Deportivo. El fin de semana inicia la jornada 3 de la Apertura 2026 en la Liga MX. Guido Pizarro dejó oficialmente la dirección técnica de los Tigres del Universitario de Nuevo León. La Liga MX y la MLS se enfrentan en el Juego de Estrellas en su edición de este año. México Sub-20 varonil pasa a los cuartos de final tras vencer a Costa Rica buscando su pase al Mundial de la especialidad. México será sede del Mundial Femenil en el año 2031. Roberto Mancini es el nuevo director técnico en Italia. Francia también hace cambios. Zinedine Zidane será su nuevo estratega. Los deportes internacionales con Iván Rivera Bustos. Te tendremos el panorama de Isaac del Toro en el Tour de Francia, donde hizo una destacada actuación, además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el panorama en la Fórmula 1, además del béisbol de las Grandes Ligas. En otra emisión más desde la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Breviario Deportivo. Breviario Deportivo es un programa donde se dice la verdad acerca de los deportes. En la conducción su servidor Daniel Nájera y los comentaristas deportivos Iván Rivera Bustos y Osva Pineda. Quédese con nosotros. Este fin de semana inicia la jornada 3 de la Liga MX en su apertura 2026. Con la victoria 1-2 del Querétaro sobre el Pachuca en el Estadio Hidalgo el pasado domingo 26 de julio, se terminó la jornada 2 de la apertura 2026 de la Liga MX, luego de que se disputaran los 9 partidos de la segunda fecha del naciente torneo del fútbol mexicano. La tabla de posiciones comienza a sufrir varios movimientos. De momento el Tijuana, el Cruz Azul, el Atlas y Necaxa son los únicos equipos que han podido sumar los 6 puntos que se han disputado. Sin embargo, los Xolos se encuentran en la cima de la clasificación gracias a su diferencia de goles más 3. Junto a dichos clubes, el América también se mantiene invicto luego de sus primeros 2 duelos, pero cuenta con 4 unidades al ganar el primero y empatar el segundo. Después se encuentran el Pachuca, Monterrey, Puebla, Querétaro, las Chivas y los Pumas con 3 puntos. Después están el Atlético San Luis, el Atlante y los Tigres, que solo han podido obtener una unidad. Mientras que en el fondo de la tabla están el Santos, el León y el Juárez. Los 3 todavía no tienen puntos. Por la diferencia de anotaciones -2, los Bravos son los últimos clasificados, incluso no han podido anotar ni un solo gol. El próximo viernes arrancará la jornada 3 con 3 partidos, por lo que cada equipo tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos. Los primeros juegos de la siguiente fecha contarán con la presencia de 2 de los grandes del fútbol mexicano. La actividad de la jornada 3 comenzará el viernes 31 de julio con 3 encuentros. La fecha abrirá con el duelo entre Puebla y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc a las 19 horas. Más tarde, a las 21, se jugarán de manera simultánea los partidos Atlético San Luis contra Tijuana en el Estadio Libertad Financiera y Juárez contra Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Para el sábado 1 de agosto, inicio de un nuevo mes, la jornada continuará con Querétaro contra Tigres en el Estadio Corregidora a las 17 horas. 2 horas después, a las 19, se disputarán al mismo tiempo Atlas contra Monterrey en el Estadio Jalisco y León Pachuca en el Estadio Nou Camp. El último compromiso del día será Cruz Azul Atlante, programado para las 21 horas en el Estadio de la Ciudad Deportes, hora del centro de México. La jornada concluirá el domingo 2 de agosto con 2 partidos. América recibirá a Santos Laguna en el Estadio Banorte a las 17 horas, mientras que el Toluca enfrentará a Necaxa en el Estadio Nemesio 10 a las 19 horas, hora del centro de México, con lo que finalizará la actividad del fin de semana en el Apertura 2026. Mal y de mala los Tigres del Universitario de Nuevo León. Guido Pizarro, su director técnico, deja al equipo. Guido Pizarro dejó oficialmente de ser entrenador de Tigres luego de presentar su renuncia misma, que fue aceptada por la directiva del club
Este martes 28 de julio del 2026, el estratega argentino-mexicano concluyó su etapa al frente del conjunto felino después de poco más de un año en el cargo. El entrenador confirmó su salida del equipo regio a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado en el que dejó clara su decisión de separarse del plantel después de 13 años como jugador y técnico. Tigres atraviesa un complicado inicio en el Apertura 2026. La salida de Pizarro ocurre tras un arranque irregular en el torneo Apertura 2026. Tigres debutó con una derrota de 3-1 ante Xolos de Tijuana como visitante y posteriormente empató 2-2 frente a Atlético de San Luis, resultados que dejaron al equipo ubicado en el puesto 15 de la clasificación general. El momento deportivo se suma a la presión generada tras la eliminación en los cuartos de final del Clausura 2026, instancia en la que los felinos quedaron fuera ante Chivas después de un empate global de 3-3, resultado que favoreció al Guadalajara por su mejor posición en la tabla. Los números de Guido Pizarro con Tigres durante su gestión: Guido Pizarro dirigió 70 partidos en todas las competencias, incluyendo Liga MX, Liguilla, Conca Champions y League Cup. Bajo su dirección, Tigres alcanzó las semifinales de Clausura 2025 y de la CONCACAF Champions Cup 2025, además de disputar finales en las que terminó cayendo ante Toluca. Ahora la directiva felina deberá definir al nuevo entrenador encargado de asumir el proyecto y buscar que Tigres vuelva a competir por los primeros lugares del fútbol mexicano. Vámonos a unos comerciales de nuestros patrocinadores. Pues no he sacrificado nada porque todo lo hago con mucho gusto. Esa es mi principal fortaleza y creo que es lo que legitima a cualquier ser humano hacer las cosas con gusto. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García tiene un lugar para ti. Continuamos nuestra misión de formar periodistas y te invitamos a ser parte de las nuevas generaciones en el terreno de la era de la información. Durante la carrera podrás practicar periodismo en todos los medios, ya que nuestra institución cuenta con una biblioteca especializada, laboratorio de cómputo con equipo y software de última generación, equipo de producción audiovisual a la altura de los noticieros internacionales, foro de televisión, cabinas de radio, auditorio y cafetería. Tendrás la oportunidad de interactuar con diversos actores de la vida nacional e internacional en materia de cultura, política, ciencia, economía y deportes. La Septién es la escuela más reconocida en los medios informativos y sus egresados el mejor testimonio de su trayectoria. Vámonos al fútbol internacional. Liga MX y la MLS se enfrentan en el Juego de las Estrellas 2026. Va a estar bueno. ¿Qué tal, amigos de Breviario Deportivo? Les habla Osvaldo. Victoria de la MLS en contra de la Liga Mexicana en el Juego de Estrellas 2026. La Liga MX no contó con sus mayores figuras y la MLS sufrió la ausencia de Lionel Messi. Los goles de la Liga MX fueron por Luis Gabriel Rey, Salomón Rondón y José Paradela, mientras que la MLS fue doblete de Heung-min Son, Philip Zinkenagel y Evander. Con esto la MLS da un golpe de autoridad en contra de la Liga Mexicana. México Sub-20 pasa a cuartos de final tras vencer a Costa Rica. La expulsión de Sebastián Lisiaga parecía abrirle la puerta a Costa Rica. Ocurrió todo lo contrario con un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo. México encontró el segundo gol del partido, controló los intentos de reacción de los ticos y terminó imponiéndose 2-0 para asegurar su lugar en los cuartos de final del campeonato Sub-20 de la CONCACAF. México llegó a 6 puntos y mantuvo el paso perfecto dentro del grupo D. Costa Rica, que en su debut había derrotado 1-0 a Guatemala, se quedó con 3 unidades, las mismas que ahora tiene el conjunto Chapín tras golear 4-0 a Antigua y Barbuda, por lo que el liderato del sector se definirá en la última jornada. El triunfo aseguró matemáticamente la clasificación de México a los cuartos de final, aunque todavía queda por definir si avanzará como primero o segundo del grupo D. Guatemala será el último rival del tricolor en la fase de grupos. A México le bastará un empate para asegurar el primer lugar del sector, mientras que una derrota abriría la posibilidad de un triple empate con 6 puntos junto con Guatemala.
Costa Rica, escenario que se resolvería mediante los criterios de desempate de la CONCACAF. Finalizar como líder representa una ventaja importante, ya que permitirá enfrentar a uno de los mejores terceros lugares en los cuartos de final, ronda que también se disputará en Puebla, en la que estará en juego uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20. Las semifinales y la final se celebrarán posteriormente en el Estadio Banorte. Además del título regional, el representativo mejor ubicado del torneo, incluyendo a Estados Unidos, obtendrá la clasificación a los Juegos Olímpicos, por lo que el cierre del campeonato ofrecerá una recompensa adicional para las selecciones participantes. México será sede del Mundial Femenil en el 2031. Vanessa Martínez, entrenadora de la selección mexicana sub-23, que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, defendió el objetivo de su proyecto a largo plazo, llevar al representativo tricolor a su mejor versión para la Copa del Mundo Femenil de la FIFA en el 2031. Dijo que junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica en el 2031 seremos sede del campeonato de FIFA, y que es importante que esta generación tenga la competencia y experiencia desde ahora, pues muchas de aquí estarán en el Mundial en casa. Invita a que conozcan a estas jugadoras que tienen un techo muy alto, expresó la entrenadora previo al debut en Santo Domingo 2026. La estratega también compartió que el gran parámetro que estableció con la actual generación sub-23 lleva tintes de emotividad, que tienen un talento increíble. Señaló que esta generación de la nueva que representa a México en poco tiempo y que tuvo el honor de representar a México como jugadora y ahora como técnica. Este miércoles 29 de julio es el inicio de la selección mexicana femenil sub-23 contra su similar de Puerto Rico en el estadio El Cóndor, La Vega, República Dominicana. El segundo duelo será el 31 de julio frente a Colombia en el estadio Moca 85, Moca, República Dominicana. El último juego de la fase grupal se realizará el 2 de agosto contra Jamaica en el estadio El Cibao, Santiago, República Dominicana. Roberto Mancini es el nuevo director técnico de Italia. Hemos visto que este equipo realmente ha tenido muchas bajas. Roberto Mancini fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de la selección de Italia, marcando su regreso al banquillo de la Azzurra tras varios años. La Federación Italiana de Fútbol confirmó su nombramiento luego de un proceso de elección marcado por la incertidumbre, la polémica y cambios de último momento. En un principio, Andrea Pirlo figuraba como el principal candidato para asumir el cargo. Sin embargo, su posible llegada desató una fuerte controversia debido a su papel como embajador de una empresa rusa de apuestas deportivas, situación que generó críticas tanto en el entorno del fútbol italiano como entre diversos sectores de la opinión pública. La controversia no solo frenó la candidatura de Pirlo, sino que también provocó movimientos al interior de la Federación Italiana. Las diferencias entre los directivos sobre la elección del nuevo entrenador derivaron en la salida de varios integrantes de la cúpula, como Paolo Maldini y Leonardo, reflejando la crisis institucional que vive el fútbol italiano tras una serie de resultados decepcionantes en competiciones internacionales. Ante este escenario, la federación decidió apostar nuevamente por Roberto Mancini, quien dirigió a la selección de Italia entre 2018 y 2023 y dejó una huella importante al conquistar la Eurocopa 2021, uno de los mayores logros recientes del combinado nacional. El plan de rescate con Mancini y Ranieri ante un vestidor incendiado y de una crisis administrativa sin precedentes, los altos mandos del fútbol italiano optaron por activar el plan de contingencia. Tuvo un millonario y polémico paso por la selección de Arabia Saudita. En esta nueva etapa, el principal objetivo de Mancini será reconstruir el proyecto deportivo de la Azzurra y devolver al equipo el protagonismo internacional. La Federación Italiana confía en que la experiencia del estratega será clave para fortalecer al grupo, recuperar la identidad futbolística y competir nuevamente por los títulos más importantes en los próximos torneos. Zinedine Zidane es el nuevo director técnico de Francia. Zinedine Zidane fue nombrado como nuevo técnico de Francia, con contrato hasta el Mundial 2030. En su presentación oficial, el estratega confesó que rechazó todas las ofertas que tenía con tal de dirigir a la selección. Dijo que es un sueño hecho realidad en cierto modo,
que durante esos 4 o 5 años en los que dejó de jugar, recibió ofertas para dirigir un club. Las rechazó todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de su experiencia en el Real Madrid. Afirmó que los conoce desde niño, empezó en las categorías inferiores, pasó por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Indicó que lo único que le motiva es poder trabajar por este equipo y que siga ganando. Zidane sustituye a Didier Deschamps, que puso a fin a su ciclo de 14 años al frente de Francia en el pasado Mundial 2026, donde cayeron eliminados ante España por 2-0. Dentro de los mejores deportistas de México tenemos al jovencito Gil Mora, que hace historia. Él juega en Xolos. Con tan solo 17 años y 240 días, es el mexicano más joven en jugar una Copa del Mundo y es la mayor promesa que tiene esa tierra. Un talento prometedor e ilusión a todo México. Gilberto Rafael Mora Zambrano nació un 14 de octubre del 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hijo del exjugador Gilberto Mora Alayo, creció en el estadio Víctor Manuel Reina, mostrando control del balón desde su corta edad. A los 7 años se mudó a Tijuana y ahí entró en la academia de los Xolos. Avanzó rápido por la sub-12 hasta la sub-19. Pasó por selecciones sub-15, sub-16, sub-17 y sub-20. Debutó el 18 de agosto del 2024 con 15 años y 308 días en el Estadio Caliente en un Tijuana vs Santos. Su primer gol lo hizo el 30 de noviembre del 2024. Con Xolos hasta hoy lleva más de 50 partidos y con selección debutó el 28 de junio del 2025 ante Arabia Saudita con 16 años, siendo el más joven en la historia de la selección mexicana absoluta. Ganó la Copa Oro del 2025. En el Mundial del 2026 debutó el 11 de junio contra Sudáfrica, siendo el mexicano más joven. Es el segundo jugador más joven en iniciar eliminatoria y deslumbró al mundo con su actuación en el Mundial. Es la mayor promesa que tiene México y se espera que próximamente dé el paso a un equipo grande en Europa. Vámonos a unos comerciales de nuestros patrocinadores. Pues no he sacrificado nada porque todo lo hago con mucho gusto. Esa es mi principal fortaleza y creo que es lo que legitima a cualquier ser humano hacer las cosas con gusto. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García tiene un lugar para ti. Continuamos nuestra misión de formar periodistas y te invitamos a ser parte de las nuevas generaciones en el terreno de la era de la información. Durante la carrera podrás practicar periodismo en todos los medios, ya que nuestra institución cuenta con una biblioteca especializada, laboratorio de cómputo con equipo y software de última generación, equipo de producción audiovisual a la altura de los noticieros internacionales, foro de televisión, cabinas de radio, auditorio y cafetería. Tendrás la oportunidad de interactuar con diversos actores de la vida nacional e internacional en materia de cultura, política, ciencia, economía y deportes. La Septién es la escuela más reconocida en los medios informativos y sus egresados el mejor testimonio de su trayectoria. Vámonos al deporte internacional con Iván Rivera Bustos. Hola, ¿qué tal amigos de Breviario Deportivo? Soy Iván Rivera Bustos con nuestro comentario de esta semana. Comenzamos con el ciclismo, con el Tour de Francia. Finalizó después de 3 arduas semanas. La vuelta ciclista más importante del mundo desde hace muchos años y con un sabor muy especial para México, esto por conducto de Isaac del Toro. Bien sabemos ya de este ciclista que se dio a conocer aquí en México internacionalmente por razones obvias el año pasado con el Giro de Italia, cuando irrumpió como un sorpresivo líder y que se mantuvo varias etapas, finalmente segundo lugar en la clasificación general, lo que no es poca cosa. Una de las 3 vueltas más importantes del ciclismo internacional. Pues bueno, el equipo, el UAE Emirates, un equipo árabe que lo tiene de los mejores del ciclismo internacional en la ruta, lo reservó para este 2026 en el Tour de Francia. También sabemos lo de Tadej Pogačar, este esloveno que es una auténtica maravilla. De hecho, el esloveno ganó el Tour de Francia por 5ª ocasión en su trayectoria y entró un selecto grupo precisamente de 5 ciclistas en más de un siglo de existencia de esta carrera que han ganado esta competencia en 5 ocasiones, entre ellas el belga Eddy Merckx, para muchos el mejor ciclista en la historia
de este deporte, y por supuesto Miguel Indurain, este gran español, también lo ganó en 5 ocasiones. Ese es el mérito de Tadej Pogačar. Con 27 años todavía puede y debe de ampliar este gran legado en el ciclismo. Pero regresando al de Ensenada, Baja California, tercer lugar en la clasificación general. Hay que hacer la aclaración, el mexicano es un gregario. ¿Qué es un gregario? Es que participa en labor de equipo para la estrella precisamente de la agrupación, que en este caso es Tadej Pogačar, es decir, se tienen que sacrificar, correr, pelear precisamente y tratar de reventar a los rivales del líder del equipo, en este caso el esloveno. Por ello tiene mucho mérito que el mexicano haya llegado en la tercera posición en la clasificación general. El mejor resultado en el ciclismo de ruta para México en toda su historia. Muchos recordamos a Raúl el Duende Alcalá, era la máxima representación del ciclismo mexicano. Él fue en 2 ocasiones octavo lugar en la clasificación general en el Tour de Francia en 1989 y en 1990, pero nunca había llegado tan lejos un ciclista mexicano. A esto hay que agregar que el joven de 22 años, el Torito, se llevó el maillot blanco o el suéter blanco, que significa el mejor ciclista joven de la competencia, así que un brillante porvenir el que le depara a este mexicano, sobre todo en un país que no tiene tradición ciclista, así que enhorabuena para Isaac del Toro. Cambiamos de tema, los Juegos Centroamericanos y del Caribe que ya arrancaron, se están realizando en Santo Domingo, República Dominicana. Por cierto, se cumple el centenario de estos Juegos Regionales, 1926. Aquí en México fue la primera edición de estos Juegos y en los primeros días de competencia, bueno, México está arrasando en la tabla de medallas. México quiere ser tricampeón. En El Salvador 2023, de hecho, firmó su mejor actuación en la historia de estos Juegos Regionales, con 145 medallas de oro, 353 en total. Pues bueno, México tiene una gran ventaja en cuanto a las medallas en total y de oro en relación al resto de los competidores. Caso concreto de Colombia, que es el segundo lugar en la tabla de medallas. México lleva grandes estrellas, como es el caso de Andrea Becerra, la número 1 en el ranking, en el tiro con arco compuesto. Está también el caso del equipo femenil que ganó medalla de oro pero en arco recurvo, encabezados por Alejandra Valencia, la doble medallista olímpica. Está Osmar Olvera y Juan Celaya, que brillaran en París 2024, Alecna González en atletismo, Uciel Muñoz, quien es el subcampeón en lanzamiento de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo. Es decir, México está llevando lo mejor de lo mejor para comenzar su ciclo olímpico, y enhorabuena para la delegación azteca, que es muy probable que una vez más termine en la parte alta en la tabla de medallas. Pasamos al automovilismo, el Gran Premio de Budapest en la Fórmula 1. Lando Norris, el campeón todavía, el actual campeón de la categoría. Pues bueno, no le ha ido bien a McLaren, no le ha ido bien por supuesto a Lando Norris, y apenas es el primer triunfo en este 2026. Hicieron muy bien las prácticas, las pruebas, las calificaciones, y Piastri y también Lando Norris hicieron una buena competencia. No terminó la competencia precisamente el australiano, pero sí Lando Norris, que repito, su primera victoria, 25 puntos que lo catapultan un poco arriba en la tabla de posiciones. Max Verstappen fue el segundo lugar y Kimi Antonelli, el italiano, se quedó con el podio de tercer sitio. Con estos puntos afianza su liderato en la clasificación de pilotos con 219 unidades. Lewis Hamilton 169 y George Russell está muy cerca con 160 puntos. En cuanto a constructores, Mercedes sigue arrasando, 379 unidades por 307 del equipo de Ferrari. Nadie le va a quitar el título de constructores, y parece que tampoco nadie al italiano, que lleva 6 victorias en la temporada. Por cierto, hay un parón de prácticamente un mes, son las vacaciones habituales en la Fórmula 1, y regresa la actividad hasta finales del mes de agosto con el Gran Premio de Países Bajos. Continuando con el automovilismo, mención honorífica merece el mexicano Noel León en la Fórmula 2. Ganó el Gran Premio de Budapest, el Gran Premio de Hungría, su primera carrera en la Future Race o competencia principal, a diferencia de la Fórmula 1. Bueno, aquí se maneja mucho el Sprint Race o carrera de velocidad,
que la Fórmula 1 lo hace apenas en unas cuantas fechas de un calendario de más de 20 competencias. Aquí en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 es habitual, hay carrera de velocidad y después la carrera principal sábado y domingo. Pues el mexicano se llevó la victoria y no sucedía esto en la carrera principal desde el 2012 en que lo hiciera Esteban Gutiérrez. Ya antes el regiomontano Noel León había subido al podio en 3 ocasiones en esta temporada 2026 de la Fórmula 2, pero en la carrera sprint race o de velocidad se había llevado la victoria en Montreal, lo mismo que en Mónaco y segundo lugar en Australia, pero no demerita la buena carrera que tuvo el mexicano haciendo historia, repito, en el Gran Premio de Budapest. Terminamos con información de Grandes Ligas, el béisbol, la MLB, donde las Rayas de Tampa Bay siguen de líderes en la Liga Americana, 62 victorias, 43 derrotas, muy cerca, siempre entre juego y medio. En esta ocasión 2 juegos y medio los Yankees de Nueva York, parece que esa será la carrera parejera. Y en la Liga Nacional, los Dodgers siguen marcando la pauta, no solamente en el viejo circuito, sino en todo el béisbol, con 67 victorias y 39 derrotas. Ojo, Cerveceros de Milwaukee siguen muy cerca, 66-40, y los Bravos de Atlanta con 62 triunfos. Muy interesante está la Liga Nacional. Y también sigue interesante la actuación de Jonathan Aranda, que no baja del top 10 en carreras producidas en el nuevo circuito. El mexicano tiene 65 carreras impulsadas. Y bueno, esto es muy benéfico para el pelotero mexicano, que le va a ayudar en subsecuentes contratos con el equipo de los Rays, o incluso cambiar a una novena con más posibilidades. Aunque ojo, Tampa Bay va a estar en playoffs y de hecho hoy por hoy es el mejor equipo de la Liga Americana, y ahí milita un mexicano que responde al nombre de Jonathan Aranda, baja californiano, que juega la primera colchoneta. El comentario aquí en Breviario Deportivo de Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima. Vámonos a unos comerciales de nuestros patrocinadores. Pues no he sacrificado nada porque todo lo hago con mucho gusto. Esa es mi principal fortaleza y creo que es lo que legitima a cualquier ser humano hacer las cosas con gusto. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García tiene un lugar para ti. Continuamos nuestra misión de formar periodistas y te invitamos a ser parte de las nuevas generaciones en el terreno de la era de la información. Durante la carrera podrás practicar periodismo en todos los medios, ya que nuestra institución cuenta con una biblioteca especializada, laboratorio de cómputo con equipo y software de última generación, equipo de producción audiovisual a la altura de los noticieros internacionales, foro de televisión, cabinas de radio, auditorio y cafetería. Tendrás la oportunidad de interactuar con diversos actores de la vida nacional e internacional en materia de cultura, política, ciencia, economía y deportes. La Septién es la escuela más reconocida en los medios informativos y sus egresados el mejor testimonio de su trayectoria. Eso es todo por hoy desde la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniel Nájera. Hasta la próxima.